Bienvenido Nadine a Giga Latam Live, desde Argentina para toda América Latina. Realmente es un honor para nosotros compartir este espacio contigo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, bienvenido Nadine, un gusto que estés con nosotros hoy en el Gigan Latam Live, así que recibirte aquí. No, un gusto para mí hablar con ustedes dos, con vos Fabián y con vos Sebastián, así que bueno, vamos a tratar de aportar algún elemento, ¿no es cierto?, a un momento y a un contexto tan crítico para la decisión de las empresas, ¿no? Exactamente, gracias amigos que nos siguen hoy en este vivo y vamos a conversar sobre temas de actualidad económica y financiera y bueno, por eso, ¿quién más indicado para esto que el señor Nadine Argañarás? Exactamente, Sebastián. Al respecto, Nadine, ¿qué opinas de la presión tributaria en Argentina y en América Latina? Bueno, Argentina hoy tiene una de las presiones tributarias más altas de América Latina. Básicamente, la suba de presión tributaria se gestó entre el 2003 y el 2015. Luego empezó a descender un poco, liderada por una disminución de derechos de impuestos a las exportaciones, de impuestos a las ganancias de las personas humanas. Pero cuando uno analiza este año 2020, y parece antiintuitivo, ¿no? Pero que en el contexto en el que estamos, Argentina volvería a tener un aumento de presión tributaria. Y uno en ese caso se pregunta, bueno, pero ¿cómo puede ser con la caída de la economía que estamos teniendo? Y bueno, cuando vamos a los detalles, encontramos el motivo en dos impuestos. El impuesto a los bienes personales, que Argentina modificó el año pasado con una suba importante eh, para muchas de las personas humanas, y el impuesto país. O sea, Argentina es un líder en creación de impuestos. Hay que lidiar con todos los impuestos, siempre se generan con una cuestión transitoria, terminan siendo permanentes. Bueno, en ese sentido, el impuesto país, que grava con un 30% la compra de dólares o el uso de dólares oficial cuando uno hace uso de la tarjeta, bueno, el impuesto país está aportando casi, sería 0,7 puntos porcentuales del PIB, o sea, un poco menos de un punto del PIB, lo cual es muy relevante, ¿no es cierto? Y esas subas de esos dos impuestos más que compensan la caída que están teniendo los impuestos tradicionales como el IVA, por ejemplo, como los impuestos a las exportaciones, digamos. De esos dos impuestos no solo se compensa, sino que está generando un aumento de presión tributaria. Esa es la situación hoy. Yo veo que, o sea, para el 2021 el gobierno en el presupuesto espera una nueva suba de presión tributaria, porque a estos dos que ya tiene como liderando la suba, el gobierno espera recuperar, por ejemplo, casi medio punto del producto de recaudación de IVA. Cuestión que, bueno, habrá que ver, ¿no es cierto?, porque es tan grande la incertidumbre con la pandemia y, y con lo que puede suceder con eso, que uno no puede hoy definir nada concreto. Tal cual, qué interesante esto porque justamente se desprende que además de la situación particular e histórica de Argentina, estamos en una crisis mundial atípica, digamos. Y como contrapartida a esta presión, ¿qué tipo de apoyo gubernamental hay hoy para reactivar el consumo y mantener el empleo? Bueno, el gobierno argentino, yo diría que tomó una acción en tres caminos. El primer camino, el IFE, ¿no es cierto?, que es un subsidio para las personas de menores ingresos y que están en la informalidad. El otro esquema fue los ATP, un subsidio, más bien, digamos, pagar parte del sueldo de los empleados de muchas empresas. Y la tercera línea fueron transferencias de recursos a las provincias, lo que en Argentina se llama ATN, aporte del Tesoro Nacional, o sea, asistencias que no son automáticas. Esos son los tres caminos. Y cuando uno analiza la cuantía de ese gasto,
bueno, está en el orden de 4 puntos del Producto Bruto. O sea, por el lado del gasto, Argentina, la decisión que tomó está generando ese salto, y a eso habría que sumarle, ¿no es cierto?, el stock de crédito que se pusieron a disposición con tasas subsidiadas, etcétera. Eso es lo que hoy uno tiene. Ahora, genera ya una enorme incertidumbre la pandemia, y a mí me genera una gran incertidumbre el proyecto del presupuesto 2021, porque yo tenía la esperanza que en ese proyecto de presupuesto hubiese un plan de gobierno, hubiese un plan de salida, digamos, de esta situación, en el caso que la pandemia lo permita. Y bueno, lo que uno encuentra, bien, de manera muy clara, ¿no es cierto?, es que eh, el gobierno presupuesta que el año que viene no va a tener este gasto COVID del 2020. El gobierno dice: estos 4 puntos del producto que estoy gastando este año no los tengo, no los presupuesto. Entonces, lo que yo digo es qué importante sería que el Congreso definiera de manera consensuada un plan de contingencia, porque a mi criterio, que no soy un especialista en el tema, creo que la situación esta continúa. Entonces mi pregunta es, si hay que continuar con el IFE, si hay que continuar con los ATP, bueno, ¿qué camino tomamos? ¿Más déficit, más emisión de pesos? ¿O qué vamos a hacer? O sea, ¿vamos a bajar tal gasto? O sea, tendríamos que tener, me parece, un plan de acción, un plan de contingencia, que no lo tenemos, y creo que una de las principales cuestiones que hoy en Argentina están generando mucha incertidumbre pasa por no tener una hoja de ruta. O sea, no hay una hoja de ruta eh, ni de corto ni de mediano plazo, con lo cual no sabemos para dónde va a ir el gobierno ante una situación o ante otra. Clarísimo, Nadine, la verdad que el panorama que se nos viene en ese sentido, y con Sebastián incluso habíamos hecho un trabajo en América Latina y observamos que también esta incertidumbre o este horizonte que no se vislumbra con claridad impacta de lleno en las empresas, en las pymes, y tienen esa incertidumbre de no saber con qué se van a encontrar, y por lo tanto les afecta, por supuesto, en la planificación, que muchas de ellas no lo tenían o lo tenían no de una forma profesional, sumado el caso de que había una ausencia realmente de lo que es planes de contingencia. Muy pocas empresas, yo te diría, Nadine, principalmente las más grandes que podrían llegar a tenerlo, pero lo que son pymes veíamos prácticamente ausencia de planes de contingencia, y en algunos casos planificaciones con muchos errores, planificaciones hechas con muchas deficiencias profesionales. Por lo tanto, esta pandemia nos ha impactado realmente de una manera importante, y lo hemos observado prácticamente en la mayoría de los países de América Latina. Entonces, Sí. en este contexto, ¿no?, en este escenario, ¿qué medidas te sugieres desde tu experiencia para reactivar la economía en general? Bueno, es realmente una situación muy crítica, ¿no? Imagínense, este año vamos a terminar emitiendo prácticamente el equivalente a todo el déficit fiscal, probablemente terminemos emitiendo 8 puntos del producto, y el año que viene el propio presupuesto, ya considerando esta reducción de gasto COVID que dije, Uh -huh. está previendo una emisión equivalente a 3,2 puntos del Producto Bruto. O sea, hay un enorme exceso de pesos hoy, Uh -huh. y todavía va a haber más exceso de pesos el año que viene. Con lo cual, yo creo que lo primero que Argentina necesitaría es un consenso social plasmado en un consenso de la dirigencia. O sea, no podemos seguir cada vez profundizando más la grieta. Hace falta una hoja de ruta, hace falta un lineamiento, y eso me parece que es vital, porque a partir de ahí se podría empezar a generar una expectativa de que, bueno, hay que aguantar hasta tal momento, o se va a hacer esto si sucede esto, o se va a hacer lo otro. Hoy no hay nada de eso, con lo cual
yo no sé si el gobierno encara una actitud, digamos, a ver, una de las vías que está manifestando es la obra pública, ¿no es cierto? El gobierno dice, yo el año que viene voy a gastar un punto más de producto en obra pública. Y todos sabemos que la obra pública, ¿no es cierto?, es uno de los mayores efectos multiplicadores de actividad, porque termina derramando actividad en el consumo, en las pymes, etcétera, etcétera. Uno dice, es muy poco un punto del PIB, sí, es muy poco, pero bueno, sería bueno que se hiciera. Ahora, en este contexto, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si hay que seguir dando subsidios el año que viene y se corta la obra pública para poder financiar parte de eso? Digamos, es muy difícil. Yo creo que es bueno el camino de la obra pública, pero para mí lo más importante es previsibilidad hoy. No digo que con la previsibilidad se va a reactivar la economía, pero al menos puede haber un horizonte, ¿no es cierto? Y hoy lo que no hay para mí es un horizonte para el empresario, pyme, que inclusive a veces no cuenta con todos los elementos, ¿no es cierto? Como ustedes me decían, planes de contingencia y demás. Bueno, imagínense, con un país como el que tenemos, deberían tener un montón de planes de contingencia, ¿no es cierto? Y ni siquiera lo está teniendo la dirigencia política. Entonces, es un panorama, a mi criterio, muy complicado, donde cada uno ve cómo se puede salvar, cómo puede minimizar, pero no sabemos, digamos, por dónde quiere ir el gobierno. El gobierno, a su vez, el gobierno del presidente, el gobierno de la vicepresidenta, o sea, está lleno de grietas, lleno de internas, y todo eso se termina plasmando en que no hay una hoja de ruta, no sabemos para dónde vamos, eh, si se va a devaluar, si no se va a devaluar. O sea, no hay una cuestión básica que deberíamos tener en una situación tan crítica como la que hay hoy, sin entrar a hablar, ¿no es cierto?, de la cuestión de la salud y de lo que está pasando concretamente con el COVID en este momento en Argentina, ¿no? Tal cual. Y justamente hablando de tener un horizonte, hoja de ruta, y en la charla un par de veces has mencionado el presupuesto 2021. En ese aspecto, ¿qué preguntas básicas debería responder el presupuesto del año próximo, 2021, en Argentina, desde tu óptica? Para mí debería dar tranquilidad que si hay que asistir a familias, a pymes, etcétera, porque la pandemia no disminuye. Bueno, ¿cómo se va a financiar eso, no es cierto? Porque paralelamente que yo estoy emitiendo una enorme cantidad de pesos, el gobierno sostiene, y es así, ¿no es cierto? Pero el dólar oficial no está atrasado. Está bien, el dólar oficial hoy no luce atrasado como hemos tenido otras veces. Hoy tenemos un dólar oficial que no está atrasado y además tenemos un saldo de balanza comercial, es decir, un ingreso neto de dólares de unos 1.400 millones mensuales. O sea, desde ese punto de vista uno dice, bueno, pero no estamos en una situación como otras veces. No, no lo estamos. El tema es que hay un enorme excedente de pesos que hoy se están conteniendo, colocando, digamos, los bancos tomándole el IX, creciendo los pasivos monetarios del Banco Central, que en Argentina en general los pasivos monetarios nunca se han pagado, digamos, se terminan licuando con devaluaciones, o sea, hay un montón de cuestiones que el presupuesto debería buscar, ¿no es cierto?, definir un rumbo, porque a ver, vamos a reactivar, vamos a hacer obra pública, vamos a hacer esto otro. Bueno, a ver, pero ¿qué pasa con la emisión de pesos que eso implica? No tenemos otra opción que no sea la emisión, porque no tenemos quien nos preste plata, no tenemos ahorros, entonces tenemos que emitir, como le ha pasado a muchos países, eh, pero el punto está en cuál es el plan de salida y cuáles son las distintas alternativas de salida ante cada contingencia que pueda suceder. Eso no lo está brindando el proyecto de presupuesto. Eh, por ejemplo, si hay un proyecto de presupuesto, hay paralelamente una discusión del impuesto a la riqueza o el aporte extraordinario, y el gobierno dice que en cualquier momento ingresaría un proyecto de reforma tributaria. Entonces yo digo, ¿por qué no discutimos todo junto y de manera integral?
digamos, porque vamos ahora, tenemos un presupuesto. ¿De qué se trata la reforma tributaria? Más progresivo, bueno, ¿qué significa? Volver a subir la alícuota de ganancia a las empresas, poner alícuotas más altas a las personas humanas, bueno, ¿qué? Digo, todo es incertidumbre. Entonces, no está respondiendo el presupuesto a mi criterio, no está brindando previsibilidad. Y en eso yo hablo del Congreso de la Nación, que tiene esa, a mi criterio, esa enorme responsabilidad en un momento tan crítico como este. Totalmente, Nadine. Y esa falta de previsibilidad que se observa en el presupuesto 2021, imagínate lo que preocupa a las empresas todavía transitar el último cuarto del año, ¿no? Por eso es que estamos pensando desde Giga, ¿cuál es el panorama en materia económica que les espera a las empresas justamente de cara al final del corriente año? Bueno, creo que va a haber que transitar con esta gran incertidumbre. Lo concreto para una empresa es que hoy la masa salarial real de Argentina, es decir, el combo empleo-salarios, está cayendo. Hoy los salarios están siendo uno de las anclas antiinflacionarias, entonces tenés menos capacidad de consumo, por ende, si empieza a haber cierta normalidad o nueva normalidad, eh, yo, por ejemplo, les manifiesto a ciertos sectores que atiendo es, bueno, che, pero ojo, que si hay una nueva normalidad, tu sector, por ejemplo, de restaurantes, no vas a tener una afluencia. O sea, la cuestión de demanda no solo pasa, ¿no es cierto?, porque no podés abrir, sino porque está cayendo la capacidad de consumo y obviamente se van a priorizar los bienes básicos. O sea, todo aquel que esté, digamos, brindando servicios para consumo superfluos o no básicos, la va a pasar mal a mi criterio, ¿no es cierto? Y la va a pasar mal cuando se empiece a sincerar un poco todo esto. Eh, y además no les hablé, digamos, el proyecto de presupuesto está previendo suspender por 2 años artículos relevantes de responsabilidad fiscal de las provincias y suspender un artículo en el cual se comprometen a sostener una carga tributaria lógica y en función de la producción, con lo cual yo me atrevo a decir que eso implica sí, el camino, la hoja de ruta distinta a la que uno espera que haya, ¿no es cierto? Porque si yo digo, bueno, está bien, empleen más gente y bueno, no importa, gasten más que la inflación, vamos a eliminar esto y bueno, ese artículo de impuestos y bueno, por ahora lo suspendamos. Eso es más imprevisibilidad, es más incertidumbre, o sea, lo poco que hay es lo contrario a lo que debería haber. Entonces es un escenario muy complicado donde cada uno tendrá que ver cómo se arremanga, cómo la pelea, pensando en un año 2021 tal vez como este, ¿sí? Tal vez como este, con un rebote de la economía, pero con una enorme incertidumbre, y donde se van a empezar a sincerar estas cuestiones que digo, bueno, una caída de la capacidad de consumo de todos los trabajadores registrados. Bueno, eso va a afectar, ¿no es cierto? Va a afectar a muchos sectores eh, bueno, tienen que lidiar con esa situación. O sea, no veo una cosa concreta en el largo plazo de una reversión eh, general, digamos, y de alguna manera que derrame en todos. Y no, es interesante porque es un manto de realidad que hay que ponerle más allá del optimismo por ahí de algunos sectores y los deseos, digamos, y esto no es una cuestión de deseo, es una cuestión más técnica. La verdad que cuando el tema es interesante, el tiempo siempre es poco y lo que nos apremia a veces eso, con lo cual podríamos estar horas charlando Nadine, pero bueno, tenemos que cumplir horarios en el aire, más que agradecerte la predisposición, sobre todo el aporte de valor para todas las empresas y emprendedores que nos siguen. Estas palabras finales últimas son para vos, lo que quieras transmitirle a la audiencia, tips, consejos y saludos. Y una vez más, gracias por estar con nosotros hoy.
Perfecto, no, gracias a ustedes. Bueno, fue un gusto. Espero que sirvan, digamos, algunas de las cuestiones para la toma de decisiones. Y digo, creo que hay que estar preparado porque la situación puede seguir siendo incierta. Italia tiene rebrotes, Madrid tiene rebrotes de la COVID, o sea, es muy incierta el contexto mundial y en Argentina esa incertidumbre se potencia y tengamos en cuenta para la toma de decisiones que vamos a estar en un año electoral, con lo que eso significa en Argentina, ¿no es cierto? Entonces, digo, si tenemos que ir para allá, que sería lo ideal, en un año electoral puede que nadie quiera ir para allá e intente ir para el lado de la ventaja política de corto plazo. Entonces, es un escenario de mucha incertidumbre, como siempre pasa en Argentina, digamos, pero hoy estamos con una cuestión extra muy significativa como la pandemia. Pero bueno, hay que pelearla con optimismo, ¿no es cierto? Pero sin perder la lógica de la realidad y de las cuestiones técnicas que a las cuales ustedes se dedican seguramente con mucha calidad. Muchas gracias, Nadine. Fue un placer compartir el programa contigo y esperamos volver a encontrarnos pronto, ¿eh? Por Bueno, supuesto, las puertas de Giga Latam Live siempre estarán abiertas para ti. fantástico, fue un gusto, repito, y bueno, mucha suerte con todo lo que están haciendo. Gracias, Nadir. Muchísimas Hasta gracias. pronto. Gracias, Hasta pronto. Nadine. Nos vemos.